Agencias Guay, en confianza, entre amigos. Presenta. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos que seguir con las noticias. El Ministerio de Cultura y Deportes amplió por tercera vez la denuncia por el faltante de más de $500,000 de quetzales. Esto es por los cobros de las entradas a 4 sitios arqueológicos. La corrupción podría alcanzar al Parque Nacional de Tikal. Con la ampliación de la denuncia por un faltante de 839,000 quetzales que no entraron a las cuentas del Estado en concepto de cobros por el ingreso de turistas a 4 parques arqueológicos, el Ministerio de Cultura y Deportes sospecha que la corrupción va más allá. Estos sitios arqueológicos en relación a la joya de la corona, que es la pregunta obligada, que es Tikal, obviamente tiene que haber algo. Tenemos información desperdigada, sospechas, pero ya en el caso de Tikal no podemos actuar solos. Las auditorías internas del Ministerio de Cultura establecieron el modus operandi de la estructura en los parques de Quiriguá, Caminaljuyu, Iximché y Saculeu, donde hubo alteración de depósitos y falta de liquidación. Por ejemplo, hoy entraron 800 quetzales y buscaban una boleta igual, pero de 400 quetzales del 2015, y esa era la que presentaban en el informe. Y como uno solo ve la boleta, no está revisando exactamente la fecha. Esa es alteración de documento. Y la otra modalidad es que aproximadamente, eso no lo tenemos muy claro, entre el 50 y 60% de los ingresos diarios, por lo menos en el caso de Iximché, van no a nuestra cuenta de fondos privativos del ministerio, sino a la cuenta privada del acusado. El sindicado en el caso es Daniel Oluarca Chacón, del Fondo Rotativo del Viceministerio de Patrimonio, señalado de 6 delitos. Él mismo lo ha dicho informalmente, no quiere dar declaraciones a la prensa, es más, no lo hemos podido ni siquiera sacar por lo perverso de los procedimientos. Ya hemos solicitado a un juez que lo retire mientras da su declaración en el Ministerio Público. La auditoría propia se ha quedado corta ante la sospecha de una estructura de corrupción de mayor escala que estaría alcanzando al Parque Nacional de Tikal. Las autoridades acudirán a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Bueno, ante esta noticia que usted acaba de conocer, vamos ahora a hablar precisamente con el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea, quien nos acompaña esta noche para hablar de esos hallazgos que se han hecho en estos sitios arqueológicos de nuestro país. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Señor ministro, buenas noches. Muy buenas noches. Se conoció de esta denuncia inicialmente a principios de este mes, más o menos, y según nos está comentando usted fuera de cámaras, esta investigación ha continuado y se han estado haciendo más hallazgos. Más preocupante. En efecto, la primera denuncia penal fue el 30 de agosto y comenzamos con 2 parques, Iximché y Caminaljuyu. En ese momento en Caminaljuyu era alrededor de 20,000 quetzales el faltante e Iximché 61,000, pero nos llamó la atención el procedimiento, así que con nuestra propia auditoría interna procedimos la investigación, ampliamos la denuncia 2 días después, el 1 de septiembre, porque uno de los cuidadores y expendedores de tickets confesó en un acta que la mitad de lo que recibía lo daba al ministerio y la otra mitad se lo daba al que implicamos hoy, que es el jefe de auditoría en patrimonio cultural. Seguimos con la investigación y el 22 de septiembre presentamos una ampliación de la denuncia penal porque hasta el momento lo encontrado va por 839,800 quetzales. Hay denuncias penales en el Ministerio Público. El señor Loarca, que usted mencionaba, director de inventarios, y esta persona que era encargado de cobros, ¿qué pasó? Porque estaban desaparecidos, entendía yo. Sí, en efecto, no llegó a trabajar una semana y ya está trabajando. El tema es que el sistema es perverso. De esta manera, estamos emplazados, no puedo despedir a nadie. En el caso, preguntar, perdón, ¿esos empleados no son nombrados por su administración? No, este señor lleva 8 años ahí. No lo nombramos y él está en una categoría que es la línea 021, o sea, no lo puedo despedir, tengo que seguir un procedimiento administrativo y encima estoy emplazado. En este caso particular hemos seguido el procedimiento, se levantó un acta, se mandó a recursos humanos y jurídicos, nuestro tiene que hacer una solicitud al juez para que lo podamos despedir y él pueda seguir su proceso en el Ministerio Público. Pero la persona al menos sabemos que está en Guatemala, porque al principio desaparecida, o sea que... Está en Guatemala y no quiso dar ninguna entrevista ni conseguir ninguna audiencia, pero afirmó que cuando esté él y sea citado en el Ministerio Público,
él va a ampliar su declaración y va a decir quiénes forman parte de esta estructura. ¿Cómo firmó esto? ¿A quién se lo firmó? Se lo afirmó al viceministro nuestro de Patrimonio Cultural y Natural. Esta ampliación de denuncia habla ahora de Tikal. Y es una preocupación extra, digamos, la gente piensa es el sitio arqueológico más importante, el más grande, pero también el más lejano. Es correcto. Por eso se piensa en que es más difícil controlarlo. En efecto, bueno, nuestra propia auditoría interna es capaz de cubrir estos sitios arqueológicos que son relativamente pequeños. Claro. Pero el caso de Tikal es diferente, no solo por la distancia, sino por el supuesto modus operandi de las estructuras. ¿Cuál es ese supuesto modus operandi? Este es una gran estructura que tiene guardabosques, los guardianes de la garita, agencias de viaje, guías turísticos, dueños de restaurante y traficantes de fauna, flora y probablemente de personas. Ese es un punto importantísimo porque nosotros revisábamos el tema y creo que ustedes lo sacaron a la luz, que al parecer en Tikal, cuando se cierra el parque, hay unos días que permanece cerrado, se ha registrado tala ilegal de árboles, lo cual, bueno, ya sabemos y nosotros lo hemos cubierto en este noticiero, pues hay un tráfico ilegal de estas maderas preciosas grande en nuestro país. Cuéntanos un poco de eso. En efecto, así es. Tenemos que entender en primer lugar que Tikal es diferente. La presencia del Estado ahí, ya sea en temas sociales o en temas de seguridad, es escasa, mínima o no existe, y es por eso que nadie se ha atrevido no solo a acusar, sino a investigar, que sería nuestro caso, qué está pasando ahí. El área, en efecto, ha ido conformando con los años un grupo que, como le mencionaba anteriormente, va desde las agencias, algunas agencias de viajes y guías turísticos, hasta propios empleados nuestros del ministerio. De hecho, hay 2 empleados ahorita en la cárcel que fueron encontrados infraganti talando árboles a 4 kilómetros del Templo 4, digamos, o de la Acrópolis Norte. Es un tema complejo y aquí estoy haciendo una estimación, nada más, una supuesta estimación. Nosotros recibimos en fondos privativos de los ingresos que genera Tikal alrededor de 18 millones de quetzales. Deberíamos estar recibiendo el doble con lo que representa este patrimonio prehispánico, con la riqueza que tenemos y con lo que se reporta por otra gente que no es funcionaria nuestra. De hecho, incluso hay gente que no entra por la entrada principal, ya hay guías que tienen una entrada secundaria, es correcto. En este sentido, no podemos hacerlo solo. Nosotros hicimos la primera denuncia penal porque pensamos que era un caso aislado. Seguimos esta investigación y nos damos cuenta que no es un caso aislado. De 8 parques que llevamos, 4 nos dan un resultado desalentador. Aquí hay una estructura. En el tema de esta posible tala ilegal, ¿se han acercado ustedes a las autoridades encargadas de eso? Porque ustedes están a cargo del sitio arqueológico, pero hay unas autoridades encargadas. Digamos, con CONAP y tenemos unos guardabosques ahí, pero son muy pocos guardabosques para la extensión territorial que representa Tikal. Y estas 2 personas, en el momento que nosotros enviamos a un abogado para ver qué había declarado, pues no habían acusado formalmente a nadie, pero ellos decían, eso se lo dijeron a nuestros abogados, que iban a declarar y dar algunos nombres. Nunca se dio. ¿Cuenta el Ministerio de Cultura actualmente con el personal suficiente para seguir investigando, para seguir haciendo cálculos y estimaciones de cuánta plata se está jugando? Contamos con el personal para otros sitios arqueológicos pequeños, pero vamos a tomar 3 acciones. De hecho, ya pedimos y redactamos una nota a la Contraloría de Cuentas para que nos ayude en esta fase de investigación. En esta semana tengo una cita con la señora fiscal para exponerle el caso y solicitarle que el MP agilice las gestiones, sobre todo en el caso de la primera declaración de Danilo Larca Chacón. Y tratándose del caso de Tikal, tengo una cita también con el comisionado Iván Velázquez, porque esto ya es una estructura paralela. Esa era una cosa importante, usted lo decía en conferencia de prensa, que podrían involucrar a la CICIG. ¿Cuál es la idea exactamente? ¿Qué hace la CICIG acá? Pues la idea es, primero, no tenemos el recurso humano suficiente, pero segundo, el mandato específico de la CICIG es para estructuras criminales. Esta es una estructura criminal que lleva muchos años. No sabemos exactamente quiénes son,
no tenemos las pruebas en este momento, pero necesitamos una cantidad de investigadores y de logística que trasciende los recursos de este ministerio. Bueno, un tema álgido, como dice usted, se habla de una estructura, de una mafia. Vamos a seguir con usted en el siguiente bloque, señor ministro, si nos acompaña, por favor. Perfecto, con porque gusto. hay otros temas que quisiéramos ampliar para saber cuáles son los planes que el ministerio puede echar a andar. Perfecto, Así es, con gusto. vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Agencias Guay, en confianza, entre amigos. Presentó.